¿Y cuál es la realidad? Que hoy la oposición en el Congreso, en este país, pues prácticamente no sirve de nada. No tienen votos suficientes para detener una ley, no tienen presencia suficiente para poder ellos llevar alguna propuesta, no pueden frenar al gobierno, nada. Son simplemente mirones. Bueno, digo, qué bueno que por lo menos hablen, pero la realidad es que no sirve de nada. Bueno, llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más, en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, más. Gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar a Zulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes, o ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que supiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además, gracias a esos 151 millones de pesos, le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota gracias a que lo ungió Morena, cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada. De eso se trata. SEDEN, además, durante el 2021, otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica. No tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa. Que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN. Defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos. Es cuanto, presidente. Digo, ha sido más claro, ahí están los datos, y son unos cuantos, por supuesto.
Si ella quiere pasar ahí, si hubiera querido pasar toda la corrupción de estos gobiernos, puta, se lleva todo el día.